Amigos y amigas, bienvenidos a su programa Volvamos a lo Nuestro. Hoy tengo el agrado de hablar con una persona de esas que ama San Carlos, que es sancarleña de pura cepa y que además es un comunicador que ve las cosas desde una óptica sumamente interesante. Además, amigo de muchísimos años, porque dígame quiénes no conocen a los Corrales Arias aquí en Ciudad Quesada y lugares aledaños. Y Otto ni se diga, ¿verdad? Siempre como comunicador al frente del asunto. Y venimos a hablar de un tema que nos apasiona a todos. A él lo apasiona, a mí también y a ustedes también. ¿Qué vamos a hablar? De la comunidad de San Vicente. Es una comunidad tan increíblemente diferente a todas las comunidades del país que cuando uno llega por primera vez a San Vicente dice, pero ¿esto qué es, verdad? Cuando yo llegué aquí a San Carlos, me dijeron, hay una comunidad muy linda que queda a varios kilómetros antes de llegar a Ciudad Quesada, yendo de San José, mano derecha 7 kilómetros. Si algún día usted tiene chance, cómprese un terrenito ahí. Y yo una vez por curiosidad fui, bueno, quedé exactamente fascinada, porque es llegar al paraíso. Ese camino sinuoso, maravilloso, desde donde ves, no solo ves el centro, Ciudad Quesada, ves montones, el paisaje es realmente extraordinario, pero además llegas a un pueblo también como fuera de lugar, ¿verdad? Y de camino va diciendo, bandera azul, tenemos esto, el otro, y llegas y encontrás unos grandes basureros donde están seleccionados los tipos de basura, y después aquella ciudad siempre limpia, tranquila, y a medida que lo vas conociendo, te das cuenta que llegaste al paraíso. O sea, no todo mundo puede. Una de las ventajas es que como San Vicente está, digamos, bastante aparte, son 7 kilómetros, y en aquel entonces, cuando se empezó a transformar, pues casi no había acceso. Entonces, es como lo que llamamos una minicultura. Pero la historia nos la vas a contar vos, Otto. Así que, bueno, a ver, Otto Corrales Arias. Bien ubicado. ¿De los Corrales de dónde y de los Arias de dónde? Bueno, ya Ángela, muchas gracias por la oportunidad. Y mi familia es de las cepas, los corrales de Bajo Corrales de Naranjo, ¿verdad? De donde llegaron los primeros corrales, Judas Tadeo Corrales. Y por parte materna, mi mamá es de Rincón de Arias de Grecia, así que son dos nichos de las familias, Bajo Corrales y Rincón de Arias en Grecia. ¿Cómo llegan aquí? ¿Cómo se conoce esa pareja? Bueno, ya las conciencias de la vida, ¿verdad? Muchas familias de esas partes de Alajuela, ¿verdad? Decidieron y buscar nuevos lugares, nuevas oportunidades y viajaron hasta Venecia, ambas familias. El lado de Grecia, por el lado de mi mamá, sus padres y su familia vinieron a Río Cuarto de Grecia, toda esa zona, tenían una finquita por ahí y mi mamá era una de las mayores, entonces tenían que hacer las labores del campo, ayudar a mis abuelos y demás. Y mi papá, por el contrario, mi abuelo los trajo de Naranjo a Venecia y por esas cosas de la vida, bueno, ahí se encontraron, ¿verdad? Y se casaron y ya, bueno, toda la historia, lo demás ya la conocemos, 12 hijos. Fue productivo. Ahora, tu papá no era hombre de campo. No, papá era, digamos que papá era un tipo comerciante con una misión diferente. Papá, a pesar de su situación y que tuvo la oportunidad de trabajar en San José en varias empresas en aquella pequeña, a muy escasa edad, entonces era un tipo un poco letrado para la época, incluso hablaba un poquito de inglés y estas cosas, y le gustaba leer y esta cuestión, y era un comerciante real. Entonces toda la vida estuvo ligado al comercio y a las actividades de servicio comunal, ¿verdad? Mamá fue hecha así como decíamos antes, a la antigua, pico de sacho, ¿verdad? Y volar, volteas de montaña, esas cosas, y atender animales y demás. Y bueno, siempre estuvo en lo que siempre se dice ama de casa, ¿verdad? Pero que es mucho más trabajo y bueno, esa actividad y muchas veces ella también por los trabajos de mi papá, que pasaba muchas temporadas fuera de la casa, debió administrar la familia, debió administrar la casa. Y tan es así que nosotros siempre la vimos como un imán e incluso era tema de consulta de todos los hijos de la administración de los hogares y siempre tenía un sano consejo para todos. Entonces, de alguna manera, terminó siendo una muy buena administradora. Claro, y además, una cosa muy interesante es que todos ustedes heredaron esos valores, porque muchas veces hay familias en que todo el mundo se disemina, van por aquí por allá, pero ustedes todos les gusta el servicio
a los demás, servicio comunal. Siempre están para servir en todos los momentos, todo el montón de hermanos, ¿verdad? Entonces eso, tu madre fue la que lo impuso ahí, la que lo enseñó, los valores. Bueno, tu papá también, pero tu mamá, que era la que estaba generalmente frente al hogar. Sí, exactamente. Creo que es parte de los valores que nos dieron, el servicio a los demás, ¿verdad? El mayor logro para uno es ayudar al entorno y a mejorarlo. Entonces, y papá estuvo por la Cruz Roja, estuvo por asociaciones de desarrollo, en equipos de fútbol y toda esta cosa. Mamá, desde su limitación en la casa, siempre también tuvo disponibilidad para cocinar para X cosa, para lo esto, para lo otro. Me acuerdo el padre Marcos que llegaba porque el fin de año había que hacerle la fiesta a los niños pobres. Con el padre Carlos también llegaban a la casa y entonces nosotros por costumbre sabíamos que en Navidad había que hacer unas ollas de arroz con pollo y llegaban gran cantidad de pollo y todos participábamos en la elaboración del pollo y después el arroz, y ya cuando llegaban los carros de la iglesia a llevárselo porque era la fiesta de los niños y esas cosas. Entonces ese servicio comunal siempre ha estado muy presente en mi casa y yo creo que la mayoría de mis hermanos de alguna u otra forma han estado ligados a alguna actividad comunal, ya sea aquí en San Carlos o los que están fuera, pero ese gusanillo siempre ha estado ahí. Bueno, eso es maravilloso y es por una de las cosas que yo venía a hablar hoy con Otto, porque Otto también tiene esa experiencia, además como comunicador, de una persona que estando en un ambiente se traslada a otro y aprende. A mí muchas veces me dicen, pero usted que toda la vida vive en San José o que vivió siempre en la ciudad o que esto y que lo otro, ¿cómo ha recorrido todo el país y en cada uno de los pueblos logra captar muchas cosas? Y era lo que conversamos ahorita. Es como cuando uno llega a una casa, los que están en la casa no se dan cuenta ya lo que hay, ya se acostumbraron, ¿verdad? Pero vos llegas y de repente ves la cocina, ves esto, ves el comportamiento. Lo mismo te ocurrió a vos con San Vicente, porque nos vamos con este Otto que se cría aquí en Ciudad Quesada y de repente algún día lo lleva al amor allá para San Vicente. Y vos antes no conocías a San Vicente. No, yo había ido, pero es más, fui con mi papá en la Cruz Roja una vez, que creo que don Juan Castro estaba también en la Cruz Roja. Entonces algo pasó allá, entonces lo llevaron y a mí me llevaron muy chiquito y era la única visión que yo tenía de San Vicente, pero claro que me perdía, no me ubicaba y ahora por estas cosas de la vida, sí, fue un cambio radical para mí en aquel momento, salir de la ciudad, toda la vida acostumbrada a la ciudad con todas sus condiciones y situaciones, pero todo cerca. A irme a una comunidad rural urbana, porque la ruralidad, ¿verdad? Todavía las condiciones del camino no eran las óptimas y era un poco difícil. Pero bueno, había que hacerlo, ¿verdad? Era parte de... Y entonces nos fuimos para allá y me costó un poquito adaptarme a la situación. Pero ya una vez que uno se adapta, más bien creo que me marcó de por vida. Yo hoy digo que tengo un antes y un después. Sobre todo por la convivencia con una comunidad muy diferente, conocerla en sus adentros, en su corazón, en su alma, en su espíritu, fue muy interesante, un proceso para mí muy valioso, que me formó en todo el sentido de la palabra y sobre todo en la parte comunal, en la parte de servicio. Y de la capacidad organizativa y otro punto importante es también de dar sin esperar nada a cambio y que creo que eso es parte de esos valores que uno le reconoce a una comunidad como esta, como San Vicente, ¿verdad? Que llegué, como digo, a conocerla de impacto y bueno, cualquiera que me pregunta yo digo que es un pueblo excepcional, único en este país. Otto, San Vicente es definitivamente muy diferente y podemos hablar de una minicultura, ¿verdad? Como hablamos en Costa Rica, de que San Ramón es una minicultura, porque ahí llegaron exiliados en aquel entonces, Julián Bolio, los grandes políticos, los actores, médicos y de todo, y se formó una comunidad muy diferente al resto de Costa Rica. De repente uno llega a San Vicente y dice, ¿pero qué es esto? ¿Ves? Esto es otra cosa. O sea, para empezar, el clima. Llegas y es otro clima, está uno ahí entre las nubes, la neblina, etcétera, etcétera. El camino, la tranquilidad, el paisaje, pero sobre todo la gente. Porque ahí se vive como en una comunidad tan extraordinaria que yo me acuerdo que alguna vez que yo llegaba ahí a ver la posibilidad de que uno pudiera comprar algo, le decían, no, aquí nada más se le vende a la gente de San Vicente o a los familiares, aquí tratamos de que no venga gente de afuera. Entonces, ya desde una vez se está sabiendo que ahí es una comunidad bastante cerrada en ese sentido.
Sí, sí, totalmente. Primero escogen a la gente que llega, ¿verdad? Entonces de primera mano. Y después cuando uno llega, como que le hacen algunas pruebas para ver si cumple con los ciertos requerimientos. Y en torno a esta situación, yo como comunicador y también un poco picado por la historia de la comunidad, me di el chance de averiguar un poco. Resulta y sucede que San Vicente, San Carlos, o Ciudad Quesada, o más bien si San Carlos como cantón es declarado el 26 de septiembre de 1911. Resulta y sucede que la Escuela de San Vicente es constituida meses después, o sea, en 1911. Quiere decir que la comunidad da el primer paso, es decir, buscando la educación, su formación. Lo otro, doña Ángela, si hoy mucha gente dice que San Vicente es frío y lluvioso y con todos estos cambios de clima y estos microclimas y esas madrugadas, imagínense en 1911 unos ranchitos, salir a labrar la tierra, salir a ordeñar, era increíble. Entonces yo decía que la perseverancia, la capacidad de enfrentar esas condiciones, da paso a varios conceptos que hoy son parte de, por ejemplo, la capacidad de asociatividad, de colaborar entre la gente, de si a mí me sobra esto, yo se lo doy al otro, desde la ropa, desde la comida, de compartir y demás. Eso se va haciendo ya parte de los valores de la comunidad, su formación educativa, y aparte crean una cultura que a partir de sus necesidades surge por sí sola, que tiene que ver con la alimentación. Y entonces surgen algunas cosas que son muy propias ya de San Vicente, como el racache, ¿verdad? Los berros, que anteriormente los consumían muchos, venían a venderlos el día de plaza que eso es que está. Hoy están retomándolos también. Entonces quiero decir que muy rápidamente San Vicente se mete en educación, en formación, en su capacidad. Luego también aprenden a vivir con las peripecias del clima, de las condiciones y a sacarle provecho al clima. Y posteriormente a eso, son pocas familias las que se asientan, los Blanco, los Benavides, los Vargas, los Varela, ¿verdad? Estos son los 4 núcleos principales familiares, y entonces esa asociatividad se hace mucho más fácil, y entonces esa colaboración sigue siendo más fácil, y la toma de decisiones es entre poca gente, y además que sigue siendo algo muy propio de la comunidad de San Vicente. Y es el respeto a los líderes de la familia, a los padres, sigue siendo muy respetuoso. Cualquier actividad, cualquier toma de decisión se consulta con el papá, y si está de acuerdo, se hace, y si no, no, ¿verdad? Y creo que es parte de, entonces digamos que de alguna manera, hablemos de cacicazgos, siguen respetándose, pero en buen sentido de la palabra. Entonces cuando estos señores también decían en aquella época que hay que ir a salir a trabajar por la comunidad, porque hay que aportarle a la comunidad, la gente le aportaba todo un día de trabajo a la comunidad. Y sigue siendo la constante. Los primeros turnos, ellos me decían, era una cuestión de una cosita chiquitita de lo que venían eran los pueblos aledaños. Los pueblos aledaños de San Vicente son Laguna, la parte del Congo, que es San José de la Montaña, ¿verdad? Y uno escuchaba el Congo y entiende esa dinámica. Y entonces ellos venían a los turnos de San Vicente y la gente de San Vicente iba a los turnos de ellos como una cuestión de solidaridad para empezar a sobresalir, ¿verdad? Entonces, cuando vemos todos estos rasgos, uno empieza a entender la dinámica del hoy, ¿verdad? Gente trabajadora, gente entregada, con un arraigo familiar increíble. El vicenteño hoy, hay muchos muchachos de ahí profesionales, pero su idea es regresar a su terruño, su idea es aportarle a la comunidad y seguir de alguna manera entendiendo la dinámica de sus papás. Entonces hoy uno entiende esos rasgos. El San Vicente hoy es un pueblo solidario, organizado como nadie más. Es una comunidad de 360 habitantes en promedio que tiene 13 grupos comunales, asociativos. Ahí se encuentra usted de la pastoral, pasando por el de los niños que les dan clases de religiosidad, pasando por Bandera Azul, pasando por el del cementerio. En fin, hay comités de todo y en todos prácticamente la misma gente se encuentra, pero esa dinámica hace que sea muy rico y que todos estén involucrados en la toma de decisiones de la comunidad. Entonces es lo que lo hace diferente. Entonces cuando uno llama a la comunidad a hacer alguna labor comunal, todo el mundo llega, aporta lo que tiene y lo pone al servicio de la comunidad. Y eso es un reflejo muy propio. Creo que ya se ha ido perdiendo mucho de las comunidades. Entonces cuando uno hablaba del turno de San Vicente, uno decía, ya es el último turno que queda en el cantón de San Carlos, porque tiene esa esencia. Es muy interesante conocerlo por dentro. En la comunidad de San Vicente todo es regalado, todo es aporte, todo es trabajo comunitario. La gente se prepara un mes antes, todos los días van con horarios debidamente establecidos. Hoy hay que limpiar hojas.
todo el mundo sabe lo que tiene que ir a hacer. Hoy es matanza de cerdo y hay que empezar. Y entonces llegan, y hay un orden total absoluto. Usted sabe quién afila los cuchillos. Usted sabe quién enciende la cocina de leña. Usted sabe quién trae la leña. Para todo hay un grupo de trabajo para eso y ese es el responsable. Y cuando usted lo organiza, ya usted sabe cuáles son sus funciones. Y entonces dice, bueno, pucha, qué increíble, ¿verdad? Entonces es conocer esa parte, esa esencia por dentro y que en el caso mío fue muy grato porque me abrieron las puertas de pies a cabeza, ¿verdad? Entonces yo llego y a los 2 meses ya era presidente del comité de caminos y nos metimos en esto. Yo nunca había estado con esas responsabilidades y un año después me eligen presidente de la Asociación de Desarrollo y wow, decía yo, qué increíble es esto, ¿verdad? Y las responsabilidades que esto conlleva, ¿verdad? Pero también la responsabilidad que uno asume ante una comunidad, porque cada cosa que usted decía, todo el mundo venía detrás, ¿verdad? Entonces, usted no se siente solo, y entonces esos son los valores que uno desearía que nunca se perdieran y que puedan trascender a otras gentes. Entonces, es muy fácil para muchas comunidades que dicen, pero ¿por qué San Vicente tiene esto? ¿Por qué tiene lo otro? Bueno, este es el esfuerzo de una comunidad. Ya te digo, una comunidad como San Vicente, pensando en tener, esa es su esencia, pensando en tener un cementerio. Vieras el lote donde va el cementerio, una belleza escénica para la ciudad de Quesada. Nosotros decíamos, el lote ahí, van a estar siempre viendo la ciudad de Quesada, un panorama increíble. Pero ¿qué te dice eso? Que la gente ama tanto a su pueblo que nace ahí, quiere morir ahí. Ahora vamos a hablar un poco ya de vivencias, pero también quiero mencionar que hay todavía gente de edades bastante avanzadas, como don Segundo Blanco, que se escribió un librito sobre San Vicente. Me parece interesante, hasta hace algunos comentarios de cuando venían aquí a la villa, ¿verdad? Diferente que era la villa, y lo vamos a ir a conocer a don Segundo y después inmediatamente entramos con Otto para la parte de las vivencias. Nuestro amigo Otto nos ha enseñado, nos ha mostrado un poco ese San Vicente desde su perspectiva de alguien que llega. Pero ahora vamos a hablar con don Segundo Blanco Arce. Don Segundo es una persona que tiene 88 años, llegó aquí a los 8 años de edad, o sea, hace 80 años, entonces se conoce este San Vicente, de cómo era ese San Vicente. Vamos a ver, don Segundo, según la historia, usted vivía en San Juan de Naranjo y cuando tenía 8 años, un tío suyo que vivía ya aquí, que vivía aquí, vino y usted se vino con él. Y su mamá le dio permiso de venirse. no, yo no sé. No, usted lo que sabe es que llegó aquí. Yo me le puse atrás de él. Y él, como vio que yo venía, se fue a hablar con mi mamá. ¿Quién sabe qué se venía? Yo me quedé ahí en el nido. Cuando volví a pasar, me le puse atrás. Como un perrito. Como un perrito se vino detrás. Oiga, de San Juan de Naranjo hasta aquí, ¿cuánto tardó en llegar? Eso no me das cuenta. Ya bueno, ya cuando iba por aquí ni pensaba dónde sería eso. Iba como, qué raro que eso uno no piensa nada. Que si un niño, ¿verdad? Bueno, entonces sale de San Juan de Naranjo, pasan que por Tapesco. ¿Cómo llegan aquí? ¿Ya existía el puente sobre la vía? Sí. Lo que era una trocha, no había carretera. Okay. La carretera venía por San Juan. Ahí. Estaban haciendo la carretera y su papá era uno de los trabajadores de la carretera. Porque ahí no había maquinaria, era puro peón. ¿Cómo hacían la carretera? Pura pala y Pala salchi. y carretilla. Eran cuadrillas grandes. Sí, lo que era como un chapelincillo para arrancar matas de café, así por el estilo. La cuestión es que viene entonces usted, está con su tío aquí y poco tiempo después viene su papá, su mamá y aquí nacen varios de sus hermanos. Ustedes fueron 8 por todos. Sí, 8. Cuénteme cómo era esto. ¿Cómo era San Vicente cuando usted vino hace 80 años? Bueno, yo vine y ya estaban afincadas las personas. Aquí los Castro, más arriba de los Blancos, así por el estilo. Tenían su ganado, tenían bestias y bueyes.
Y ya sí también, más hasta las montañas vírgenes que empezaban. Eso se apiaba pura hacha. Los palos muy gruesos. Tal vez se ponía uno por un lado y otro por el otro. Eran montañas vírgenes. Y empezaron a maderear todo. Y creo que llevaron para afuera. En carreta la sacaban ahí a la cruzada que llamaban. Y ahí iba para afuera esa madera. Yo me pongo a pensar en las casas que se queman de madera, tal vez serían madera de por acá. Pienso yo así. Sí, ya estaba todo bien. Nada más que el camino siempre malo. Tenían un mal camino y tenían siempre mucha neblina y mucha lluvia. Así, por tiempo, mucha lluvia. Ok, bueno, entonces cuando usted viene aquí ya existía la escuela, porque dicen que la escuela fue en 1911, cuando el cantonato de Ciudad Quesada. O sea, que esto es antiguo, o sea, San Vicente es muy Sí. viejo. Sí, por eso. Eso es un pueblito muy viejo. Tenía su escuela. ¿Cómo era la escuela? Era de un aula ya desanivelada. Así toda. Y ahí yo llegué los primeros, como 2 años estuve en esa escuela. Después, ¿Se acuerda de la maestra? ¿Quién era la maestra? ya de maestra de por acá, había una niña Marina de la Quebrada del Pan. Pero la gente de aquí, lo más que no iban casi, todos eran analfabetos, porque los señores iban como los Solís. Y entonces, O sea, los señores eran analfabetas, no habían aprendido a leer ni a escribir, pero ellos querían que los hijos sí. Sí, Y era una seguro. escuela donde iban todos juntos, era unidocente, o sea, una sola maestra para todos. Pero después, cuéntenme, después de eso hicieron otra escuela, ¿verdad? Que es la escuela que tienen aquí. sí, entonces, como don Máximo Rojas era cortesista, el gobierno le dio unas latas de zinc para que hicieran la escuela. Mi papá se la hizo por ahí, donde se ven las fincas de Meco y de Popo, por ahí. Hizo la escuelita ahí. Pero ya empezaron a pelear, pues, era muy largo. Entonces midieron 2 kilómetros de allá y 8 kilómetros de arriba. Y ahí se puso la escuela. Que la escuela estaba a la misma distancia, 2 para arriba y 2 para el otro lado. Sí, está Ya bien. todo el mundo contento. Sí, era muy lejos para los Solís y toda esa gente. Claro, y ahí también su papá la construyó. Y aquí viene mi papá y mi tío y un primo construyeron esa escuela. Y como se trajeron del zinc de la escuela de abajo, pero como estábamos en tiempo de guerra, la situación era jodida. Entonces, la de aquí la hicieron de 2 aulas y el zinc era de 1 aula. Entonces, tuvieron que ponerle paja al otro parte. Una aula con zinc y otra con paja. Pero bueno, servía, ¿verdad? Que era lo interesante. claro, Y la escuela, me imagino que servía para todo. Todas las reuniones eran en la escuela. Y todas las reuniones se hacían en la escuela.
Y entonces inventamos hacer el salón comunal. Pero a mi tata le habían dado donde pusiera el oratorio, porque mi papá era rezador, yo no sé qué, y carpintero. Entonces hizo un oratorio donde un señor que se llamaba Antonio Arones leyó ahí donde está el salón, pero eso era para el oratorio. Ahí hizo el oratorio y se lo votamos porque Félix Rojas dio aquel pedo donde está la ermita. Ahí nos dio ese pedazo, entonces ahí la hicimos y votamos el oratorio rústico. Y hicimos ahí el campo que se para jugar fútbol. Ay, sí. Había que pensar en el deporte también. Entonces ya tenían escuela, tenían la ermita, tenían el campo de fútbol también. O sea, ya el pueblo iba progresando. Sí. Bueno, ahí jugábamos porque no había plaza todavía. Entonces, pero ya hacía falta donde reunirnos y hacer las actividades. Entonces, empezamos a hacer el salud comunal ahí. Hicimos una parte y ahí se hacían las reuniones de trabajo. Y llegó el Club 4S. Fue que la primera que yo conocí fue ahí en Sucre. Le compraron 20 manzanas a don Paco Garne y ahí hizo el pueblo. Y ahí hicieron la primera asociación de desarrollo. ¿Aquí en San Vicente? No, en Sucre. Ah, en Sucre. Ujú. Y vino un chico Ibar y otros que se hacen una asociación ahí para que pertenecieran a la Asociación de Desarrollo de Sucre. Y no nos pareció bien, sino que empezamos ahí a luchar entre los del pueblo. Y vino el Club 4S, formamos un Club 4S, pero ya no como... Y eso fue más que un club, porque empezamos, se compró las parcelas, porque ya la gente sabía vendido todo. Aquí se vendía lo que cobraba por una manzana eran como 300 colones. Y vinieron los hidalgos, pagaban 1000, todo el mundo vendía. Y como ya no se cosechaba el maíz porque ya los terrenos estaban muy batidos, porque la gente no sabía, todo lo quemaba y no había abonos ni nada. Y los potreros muy llenos de pitilla y baba de culebra y lechillo. Entonces iban vendiendo. Y después se iba mejorando la tierra. Empezaba con el Club 4S, con el Ministerio de Ganadería, ¿verdad? El Ministerio de Agricultura. Ujú. Nos ayudaron mucho. Y nos llevaban a todas partes a conocer
siembros para injertamos durazno y sembrábamos ahora. Y de todas papas que se iban con semillas buenas de Cartago. Entonces sembraban. Me gustaba porque traían papa y revuelta con lo menudo. Y los menudillos así. Yo compré un poco de ese menudillo. Hice un papal y se pegó de lo más bueno. Y yo gustaba de ver que la clase de papa que había sembrado. Claro, quiere decir que con el Ministerio de Agricultura y Ganadería y los clubes 4S fue que ya resurgió aquí las siembras de todo lo vivo por ahí. Y cuando apareció la racache fue hasta ahora que lo trajo don Paco, ¿verdad? No, bueno, la cacha estaba, nada más que nadie sembraba, porque nosotros vivíamos con los Castro ahí, el finado ahí, de bueno. Entonces llegó con las matillas de la cacha para dárselas a mi mamá y le dice a mi mamá, ah, no, eso huele muy feo. Y le dice el señor, ah, va a ver cuando pique la crisis. Y el arracache no se vendía. Don Paco era el que vendía con un poquito de arracache. Una vez nos fuimos, Fernando y yo, para la fortuna, con unas bolsillas para promocionar el arracache, porque ya nadie lo conocía. Y qué bonita la historia contada por don Segundo de este lugar realmente maravilloso, donde él ha pasado toda su vida y donde Otto Corrales pasó los 3 mejores años. Por eso nos vamos donde Otto para que nos siga hablando de esa experiencia en este lugar. Bueno, ya conocimos uno de los miembros de la comunidad, esa gente que ha vivido todo el tiempo ahí, que ha trabajado, que ha hecho todo esto que nos estaba comentando Otto, todo ese comportamiento en la comunidad. Pero ahora yo quiero conocer ese Otto porque me llama muchísimo la atención cuando llega uno a un lugar totalmente desconocido y nosotros sabemos que los campesinos en general, y mi experiencia toda la vida, es que ellos al fin y al cabo se burlan un poquito de uno detrás, ¿verdad? Porque uno hace un montón de cosas que no tienen nada que ver y ellos ya han profundizado. Pero si uno lo respeta, si uno trabaja y uno realmente se compenetra, llega a ser respetado. Y yo sé que vos sos respetado y querido ahí en San Vicente. Pero ese otro que llegó así, apenas totalmente en las nubes, ¿verdad? Llega ahí vacilando y de todo. ¿Cómo fue el asunto? Sí, doña Ángela, yo creo que eso es un punto muy interesante y yo llego a pensar al final de cuentas, y hoy mucha gente de San Vicente me lo ha reconocido, de que me pusieron a prueba, porque ya uno era el citadino, el de la ciudad, ¿verdad? Y por decirlo de alguna forma un poco delicado, ¿verdad? Y no está acostumbrado a muchas cosas, sobre todo actividad física. Y cuando yo me vi inmerso, ya metido en labores comunales propias y que me designan presidente del comité de caminos y lo otro, y uno tenía que demostrarlo, ¿verdad? Y hay un día tantos volando pala, ¿verdad? Y uno veía que todo el mundo ya acostumbrado a eso y ya a uno la espalda no le daba y esto. Se tenían callos. Los callos, esas cosas, y uno buscando dónde estaba el guante para no dañarse tanto. Bueno, pero uno veía que nadie se doblaba y había que ponerlo, ¿verdad? Solo yo sabía cómo llegaba después a la casa, ¿verdad? Y entonces aprendí muchas cosas. Me decían que para los dolores musculares, y doy la receta porque a mí me funcionó, nada como la miel de abeja, ¿verdad? 2 cucharadas de miel de abeja después de una actividad física fuerte y el día siguiente no tener dolores musculares. Lo aprendí en San Vicente, la receta, ¿verdad? Doña Grace me la dio, por cierto. Entonces, esa situación, yo creo que esas pruebas lo tratan a uno de ponerlo. Entonces, ya cuando ven que uno es uno más, ¿verdad? Y que uno trata de sociabilizar con toda la gente, con los señores mayores, con los chiquitos y con todo. Y además por la forma de ser de San Vicente, cuando usted va caminando, todo el mundo te saluda.
y desde los chiquitos de una casa escuchas el nombre, hola, y les gritan, y entonces hay que saludar, y el otro, buenos días, y el abrazo. Es una gran familia. Lo que te decía, sí, entonces ya termina siendo muy familiar. Entonces, donde vos quieras que vas, toda la gente te saluda, te pasan adelante. Las casas en San Vicente, usted no lo crea, le dejan a uno la llave. Si no, le dicen, mira, le dejo la llave en tal lado, entre, ahí se lo dejé y... ¿Cómo es esto? El carro, lléveselo, ahí están las llaves del carro, lléveselo y tal cosa. Y llegaba uno a una casa a visitar a doña Ángela, por ejemplo, y mira, ¿ya tomaste café? No, ya tengo café. Y un día llegué donde doña Luz Benavides y estábamos hablando, íbamos a hacer algo de la comunidad, andamos visitando para una reunión. Y me dice, doctor, ¿no es que a usted le gusta el arroz con leche? Y le digo, sí, claro. Me dice, ya voy a hacer. Y tuve que esperar a que me lo hiciera, ¿verdad? O que vos llegas y decís, mira, ya almorzó, ¿no? Venga, almuerza con nosotros. Y realmente es eso, ¿verdad? Entonces, te da esa cordialidad de la gente. Después lo otro, doña Ángela, que creo que no podemos perderlo, es lo que decía en el primer bloque, el arraigo, el amor a la comunidad, que se refleja en la parte misma cultural musical. En San Vicente se ha creado un himno de la comunidad que se llama Neblina, compuesta por Francisco Chico Benavides. Neblina habla de esa situación propia de la comunidad de San Vicente, que es su situación meramente ambiental, que la neblina entra por todos lados y nos encuentra y después se va y viene y cuando se canta esa canción todo el pueblo la canta, es como un himno, ¿verdad? Entonces el arraigo ha sido también en la cultura musical que se cuenta, hay muy buenos músicos, hay una gente excepcional, unos guitarristas que solo ustedes se los pueden imaginar. Llegaba uno al súper, que en el pasado era, porque no hay cantinas en San Vicente, en el supermercado en el pasado era la cantina de la pulpería del pueblo, donde todo el mundo se concentraba. Sigue teniendo esa particularidad, es el punto de encuentro de la comunidad, donde usted se entera de todo, y además donde usted va a San Vicente y en el supermercado donde Luis Carlos, siempre en las ventanas, ahí está toda la información comunal, que hay reunión de esto, de lo otro, que el turno está al día, que hay reunión para esto y lo otro, siempre está ahí. O con Luis Carlos maneja usted toda la información, además que tiene muchas particularidades él. Entonces uno siempre sigue llegando ahí. Yo me acuerdo que más de una reunión después de la asociación íbamos a tomarnos algo ahí, que eso es otro que no falta, ¿verdad? El famoso compuesto del guaro contrabando, es parte de la cultura también. Y está uno ahí hablando cuando aparece alguien con una guitarra. Y usted se queda espectacular, una música, unas capacidades. Y eso es parte del todo, ¿verdad? Entonces, en resumen, yo creo que San Vicente sí tiene una cultura muy propia, tiene un arraigo muy propio de ellos, y también creo que esa cultura trasciende lo musical, lo comunal, y trasciende también su capacidad gastronómica. Tiene su propia cultura gastronómica San Vicente. Su picadillo de arracacha es diferente, sus lomos son diferentes, son elaborados. ¿Qué decir del rompope, verdad? Son cosas muy, muy diferentes, que tienen sabores diferentes a otras regiones. Entonces, reitero, tiene su propia cultura en diferentes actividades. Alguien que llega y ve aquello lleno de neblina, que el silencio, como que todo está como dormido, de repente dice, ¿cómo voy a pasar aquí el viernes y el sábado? Más un pachanguero como Otto. Sí, sí, como hizo Otto para adaptarse. Sí, eso me costó mucho y al principio lo discutíamos porque decía yo, puña, llegaba yo un viernes en la noche y decía yo, mira, aquí en Suecia que sabe, era noche de amigos, ¿verdad? Ir a hablar a las tertulias y tomarse una cervecilla y hablar un poco de paz y ponerse al día con lo que pasa en la comunidad. Yo llegaba a San Vicente y en la casa que quedaba en la parte alta y veía uno cómo se iban apagando las luces y estaba todo el mundo durmiendo, se escuchaba a veces los coyotes, y si no, el zumbido de los moscos o qué sé yo, ¿verdad? Pero todo un silencio, y decía yo, ¿cómo va a ser aquí en la comunidad? Y poco a poco fui entablando y por los mismos grupos de trabajo fuimos haciendo amistades que hoy mantengo, y la forma era sociabilizar. En las noches ahí algo inventábamos, de jugar algo, dominó, cualquier cosa, cartas, pero cualquier cosa se inventaba y siempre el calor aparecía una bebida espiritual, ¿verdad? Y siempre muy buenas, condimentadas con bocas, entonces ya vamos a tal casa. Y en San Vicente, si algo es rápido, es organizar cualquier cosa. Se organiza pero rapidísimo, y ahora más con las redes sociales, hey, ¿qué vamos a hacer hoy? No, ya vengan a mi casa. Hay un chat de todo el pueblo. Sí, y en 2 minutos estaba ya organizado y todo, y un fiestón, ¿verdad? Entonces, si algo es fácil en San Vicente es organizar cualquier cosa.
Ok. Eso es mi particularidad. Y hablando de organizar, el camino que llevaba a San Vicente precisamente era una de las cosas que lo ha separado mucho de la ciudad, porque aquello y cuando llovía tan difícil, ¿verdad? Hace unos cuantos años, de repente el camino cada vez está mejor, 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 y ahora lo tienen todo adoquinado. Uno llega ahí, eso es como totalmente, como otro país, como otro mundo, como otra gente, pero además como con una gran armonía. Uno ve el adoquinado y tiene armonía con el paisaje, con el pueblo. Eso de lo del adoquinado, que es muy interesante, yo también sé que en algún momento quiero que me contes esa anécdota de cómo el pueblo, urgiendo terminar el adoquinado, en algún momento se hizo un llamado y fue sorpresivo. Sí, el adoquinado surge por una negociación nuestra con el alcalde, con Alfredo Córdoba, que es reconocer el aporte que ha hecho a la comunidad de San Vicente, Alfredo, y la municipalidad como un todo. Alfredo un día nos dice, conversando, dice, hey, adoquinemos, entrémosle. Y terminamos yendo a la empresa y hicimos todo el trabajo y todo. Y dice Alfredo, yo lo que quiero es que la gente suba a San Vicente para que vea un pueblo ambientalmente comprometido desde su camino, San Vicente, y que sea un modelo, y que la gente juegue, y los chiquitos y todo lo demás, y la verdad que se cumplió al pie de la letra esto. Sí, nosotros por los tiempos con la empresa constructora decimos, claro, hacemos tal día, termina el adoquinado y hacemos el turno, y de una vez inauguramos el adoquinado y todo perfecto. Y porque siempre se trata en San Vicente que se hace el turno y que el año siguiente, cuando la gente regresa, vea algo nuevo y diga, puña, aquí sí el dinero que reciben lo ejecutan. Entonces ese siempre fue nuestro compromiso, de que cada año la gente llegara y dijera algo nuevo en la comunidad, algo pasó. Bueno, ¿qué más que llegar y encontrarse un adoquinado? Y estábamos a 8 días de que iniciara el turno y íbamos muy atrasados. Entonces hablo yo con la gente de la empresa constructora y les digo, ¿por qué no trabajamos el domingo? Y me dice el muchacho encargado, me dice, Otto, y podemos llevar, yo me quedo y 5 peones. Me dice, ¿usted quiere que llegue alguien? Y yo, mira, hacemos el esfuerzo, el mejor esfuerzo es el que no se hace, ¿verdad? Entonces por el chat que yo le decía, el día sábado en la noche, yo pongo un mensaje a la comunidad en calidad de presidente y digo, los que quieran colaborarnos mañana, a partir de las 8 de la mañana nos vemos en tal punto, en la esquina del pueblo, ahí en el cruce, ahí nos vemos para trabajar. Yo mismo me sorprendí, doña Ángela, cuando yo llegué había más de 80 personas, de todas las edades, hombres y mujeres, chiquitos. La misma gente de la empresa se asustó. Hicimos una cadena como de 100 metros y adoquín de mano en mano, en mano en mano, íbamos colocando. Y ese día hicimos 150 metros de adoquín, a 9 metros de ancho por 150 metros, imagínense. Empezamos a eso a las 8 de la mañana, hicimos turnos de trabajo, horarios de trabajo para ir a almorzar y regresaba la gente. Y creo que como a las 3:30 de la tarde fuimos llegando al final del proyecto. Y la gente de la empresa me decía, solo en este pueblo puede pasar esto, en ninguna otra comunidad se van a involucrar y hacer esto. Y lo curioso es que la gente de la comunidad me decía, todo lo hubiéramos hecho el domingo pasado, hubiéramos terminado. Y yo dije, sí, pero yo que sabía que se iban a atrasar tanto. Y fue muy curioso. Y entonces, al final de cuentas, el adoquinado es un orgullo para la comunidad de San Vicente, tiene varias connotaciones, va con el lugar, con esa calidad que se le quiere dar, con la armonía con el ambiente también, y porque son espacios públicos que se busca favorecer al peatón. Y entonces los niños juegan y todo lo demás, pero hay mayor arraigo porque no hay un vicenteño que diga, yo no puse un adoquín. Todos de alguna u otra manera colocamos algún adoquín. Entonces cuando uno pasa por ahí sabe que eso es suyo, eso es mío, yo participé, yo coloqué, yo trabajé y sé cómo ponerlos, ¿verdad? Los adoquines, todos aprendimos a colocar adoquines. Entonces yo creo que ese es un valor agregado que le da la connotación del adoquinado en San Vicente, de que hoy todo lo protegemos, todos nos sentimos orgullosos del adoquín porque de alguna manera fue el esfuerzo. Y creo que si uno dice que San Carlos, la catedral, unió un pueblo, yo digo que el adoquinado no unió al pueblo de San Vicente en momentos en que se empezaba a perder ese deseo de colaboración por lo de los turnos, ya la gente cansada y demás, y eso tomó como un segundo aire, porque ese turno fue excepcional. Ese turno, lo hicimos de 4 días, nos llegaron más de 10.000 personas, un día el pueblo colapsó el domingo, yo me acuerdo que cuando me llamaron la cancha de fútbol había más de 300 carros, ya no había parqueo, y hasta el lunes hicimos y todo se acabó, y ese turno nos dejó libres más de 17 millones de colones, que podría sentirse poco o mucho, pero 17 millones de colones en un pueblito como ese, solo se vende comida
comida, comida y comida, más la música. No Con hay gente otros que ingresos. trabaja sin cobrar. Con gente que trabaja sin cobrar, que aporta 17 millones libres, ya se ha pagado todo, porque la gente puso el ternero, los cerdos y todo lo demás, muy, muy significativo. Y esos recursos nos ayudó para terminar el adoquinado, para hacer el alcantarillado, y nos sirvió también para hacer la contrapartida para el asfaltado. Pero cuando me dice Alfredo, ¿cómo van a gastar ustedes eso? No es muy doloroso gastar el dinero que tanto les cuesta. Le digo, Alfredo, esta comunidad está dispuesta a aportar. Y me dice, no, la municipalidad aporta y vamos con el asfaltado. Y siempre recordaré cuando me dice Alfredo, vea, dígale a la gente de San Vicente que yo voy con ellos, pero si ellos no me abandonan. Y la comunidad no abandonó, incluso ahora al final, ya hecho el asfaltado, la comunidad por sí sola, ya esos fueron recursos propios de la comunidad, la municipalidad aportó los materiales, la comunidad la mano de obra, se hizo todo lo que son los desagües, las cunetas, para darle durabilidad al asfaltado. Y eso es producto propio de la comunidad y eso es el sacrificio. Y entonces, cuando las cosas te cuestan, vos las valoras más. Entonces, yo creo que son monumentos que quedan para la comunidad de por siempre, ¿verdad? Que unos 50 años tal vez Llegó. comparar estas historias que yo les estoy compartiendo, ¿verdad? Como la gente no, y hay fotografías de chiquitos, pero no sé, 4 o 5 años, jalando el adoquín. Señores como Cuyo Varela, 70 años, no sé más, Cuyo trabajando, jalando adoquines. Entonces yo creo que eso es muy, muy, muy significativo, Ñan. Otto, para finalizar, contaba el padre Sancho que cuando se hicieron aquí los famosos turnos de los 100.000 colones, en el primero se trabajó tantísimo. 100.000 colones es como hacer 100 millones ahora, ¿verdad? Una cosa increíble, no lo podían creer, porque con 100.000 colones vos podías comprar un montón de terreno en Santa Clara, ¿verdad? Entonces era muchísimo dinero. Él quedó tan exhausto que se lo tuvieron que llevar al hospital y creo que estuvo como 8 días descansando porque estaba muerto del exhausto. Lo aplico al trabajo que hacen ustedes en esos turnos, que 130 personas atienden 20.000 personas que llegan ahí, que eso es exactamente de locos, o sea, se les va totalmente de las manos. Eso los ha agotado tremendamente. Y por el momento los turnos están un poco suspendidos. Sí, el último turno que te contaba doña Ángela, que fue así de grande, de claro, y siempre la gente decía, pero es que las filas, pero la gente no dejaba de hacer fila porque hay que ir a comer. Y la gente decía, yo como y me llevo para la casa, ¿verdad? Entonces, siempre se le quedaba mal por la gran cantidad que había que hacer cada año, había que medir y más y más y más. Y nosotros la última vez decidimos hacer un trabajo de medir cada cosa y sabíamos cuántos kilos de carne, cuánto de chicharrones y del otro y lo otro. Aprendimos también a hacer, no solo en el salón, en la cocina, sino en otros sitios, ventas. Y eso agota, porque no son los 4 días del turno, la gente piensa que son esos 4 días, es 1 o 2 meses antes que hay que venir preparando todo, elaborándolo, guardándolo, teniéndolo listo para hacerlo, para esos días hacer la cocinada. Y yo me acuerdo estar ahí trabajando en un baile o algo de eso, y cuando uno volvía a ver las señoras a esa hora de la noche, con ese frío y todo, y tenían horas de estar frente a una cocina, atizando aquel juego, y salían envueltas para la casa, 11, 12 de la noche, y el día siguiente, a las 4 de la mañana de nuevo estaban en el turno. Increíble. Y en los días previos al turno hacen las dos cosas. Trabajan en sus casas, hacen el almuerzo, le dejan todo hecho a la gente y se vienen para el salón comunal. Y atrás viene la familia completa ahí. Y entonces cuando uno estaba ahí trabajando, no faltaba alguien, café, y ya está el café. Y alguien sacaba algo de pan y venía la tertulia alrededor y al rato una de las señoras decía, bueno, se acabó el recreo, sígale poniendo, ¿verdad? Es muy interesante y entonces yo creo que hay que reconocerles. Conozco el tema de la gente de San Vicente, que sé que pasa en todas las comunidades, siempre hay gente muy sacrificada, pero muchas comunidades a las cocineras les pagan, en San Vicente no. Eso es mérito propio, mérito doble, por las condiciones del clima. Ya te digo, salir a las 12 de la noche súper calientes y ellas salen envueltas y generalmente van ahí a la intemperie. Hay que ponerle, ¿verdad? Hay que tener voluntad, hay que tener amor propio Claro. por la comunidad, servicio comunal y eso hay que reconocerlo. Yo creo hoy válido para mí hacerlo público
porque eso de alguna manera nos dice el compromiso que existe en una comunidad como San Vicente. Y pongo solo un ejemplo, el de las señoras. El de las señoras que son, cuando usted está en el turno, ellas son las jefas, ellas son las que guían. Y usted sabe quién es la que manda en la cocina, quién manda en el salón, quién manda en el otro lugar. Y a esas personas se les respeta porque en ese momento son los que más saben. Podríamos decir entonces que Otto es uno antes de ir a vivir a San Vicente y Otto es el otro después de haber ido a San Vicente. Totalmente de acuerdo, doña Ángela, y cómo se llama, no lo omito, ¿verdad? Yo era alguien urbano, ¿verdad? Y no he estado en trabajo comunal aquí, pero no en esa sensación. Aprendí mucho a valorar la gente, el servicio, el más mínimo aporte es bienvenido. Y sobre todo la credibilidad, ¿verdad? Y la honradez de esa gente, y lo otro, la familiaridad que hay en la comunidad de San Vicente. La verdad es que tengo que reconocerlo, decir públicamente, me marcó para el resto de mi vida, me lo llevaré hasta mi último día, ¿verdad? Un antes y un después. Qué maravilla. Bueno, ojalá que todos pudiéramos opinar así. Otto, muchísimas gracias. Hay mucho que hablar, necesitamos varias horas, pero por el momento ya vamos sacando la tarea aquí en San Vicente, ¿verdad? No, muchas gracias, doña Ángela. Yo creo que en lo personal es importante, sobre todo porque, como decíamos al inicio, son ojos con otro tipo de ojos, no es el de la comunidad, es alguien que llega externo y logra sumirse en la actividad diaria de una comunidad, pero siempre con aquel ojo crítico hacia mí y hacia el entorno, y conociendo y todo lo demás. Entonces yo creo que hoy sí puedo dar fe de que es una comunidad muy diferente a todas las demás. Ahí usted va a un colón y se replica en lo que sea, ¿verdad? Y a veces sin un colón, sin nada, se construyen las cosas. Muy bien, entonces las manos callosas que vuelven a la oficina, Exacto. el saber cortar un cerdo, el partir una cabeza para que le hagan un frito, el ir a paliar. O sea, ya no hay secretos. Sí, no hay secretos, y la verdad, esa formación yo creo que la reconozco, aprendí de todos, a hacer de todo un poco. Por ejemplo, eso, lo del cerdo, la gente de San Vicente sabrán o saben de qué estoy hablando. Las hijas de Botija son expertas, son unas chiquitas adolescentes, y a nosotros nos agarraban y nos decían, no, eso no se hace así, eso se hace así, y hacen un corte de cerdo, pero perfecto. Y uno, wow, y ya cuando uno empezó a hacerlo, ya ellos le decían, ya aprendió, ¿verdad? Ya aprendió. Y así toda la gente, ¿verdad? Entonces yo creo que sí, que es una formación en otras áreas, y cuando uno llega a la oficina llega con otro semblante, con otro ambiente, porque sabe que hay, más que el reconocimiento que uno espera, es la satisfacción propia, ¿verdad? Por lo que iniciamos conversando, los valores que a uno le enseñaron del servicio comunal. Entonces, al final, el mejor regalo que uno puede percibir es ese cariño, ese amor de la comunidad hacia uno. Bueno, muchas gracias. No, con mucho gusto, doña Ángela, un placer. Y muchísimas gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado en este programa de Volvamos a lo Nuestro. Realmente hemos aprendido mucho, ¿verdad? Es maravilloso. Ojalá que, aunque ya no existen los turnos, que tal vez algún día vuelvan, desen una vueltita para que conozcan esta comunidad excepcional. Si la conocen, ya saben de qué hablo. Y si no, pues hasta para un poquito de amistad. Yo diría que hay que irse ahí por el súper, ¿verdad? Sí. Que ahí es donde está toda la información. O donde el negro. O del negro. Así que ya saben, si Dios quiere, la próxima semana estaremos en alguna otra parte de nuestro hermoso territorio nacional.